中国 China, 汉语 chino, 中国话，话中国， China en chino. 声音， Voz, voz, 千年文化， cultura milenaria. 魅力文化的声音。 La voz de una cultura milenaria. Hola a todos, bienvenidos a China en Chino. Soy Noelia y hoy tenemos el placer de recibir en nuestro podcast a dos jóvenes estudiantes latinoamericanas, Natalia Verón y Nelly Silva Vanecas. Juntas hemos ido a ver una película que en estos días está emocionando al público chino, titulada Nanjing Zhaoxiangguan, y su traducción literal en español podría ser Estudio Fotográfico de Nanjing, y su título oficial en inglés es Dead Rights. Es una producción sobre la Segunda Guerra Mundial que transporta al espectador a uno de los periodos más oscuros y dolorosos de la historia reciente de China, la masacre de Nanjing, ocurrida entre diciembre de 1937 y enero de 1938, durante 6 semanas. Y esta película nos muestra a través de los ojos de unos ciudadanos comunes vinculados a un pequeño estudio fotográfico de esta ciudad, no solo la tragedia causada por la guerra, sino también la importancia de preservar la memoria histórica y el anhelo universal por la paz. Bueno, hoy vamos a conversar con Natalia y Nelly sobre sus impresiones tras ver esta película y podremos hacer una reflexión sobre la historia, la memoria y la paz. Bueno, bienvenidas al programa, Natalia y Nelly. Es un placer tenerlas aquí con nosotros y me gustaría primero empezar con una petición. ¿Podrían presentarse brevemente para nuestros oyentes? Por supuesto que sí. Muchas gracias por tu invitación a participar en el podcast de China en Chino. Les cuento a todos nuestros oyentes que mi nombre es Natalia Verón, soy de Argentina y actual estudiante de doctorado en la Universidad Normal de la Capital, aquí en Beijing. También soy profesora de chino y español. Me complace volver a participar en este podcast y bueno, dar junto con Nelly nuestras impresiones acerca de la película que hemos ido a ver juntas. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Almaneli Silva, soy mexicana. Pues yo soy arquitecta, tengo una maestría en artes, soy fotógrafa y estoy estudiando en Beijing. Estoy estudiando aquí una maestría en modernización en China moderna. Y te agradezco mucho la invitación. La verdad sí es, bueno, ya lo platicaremos, pero sí es muy, muy interesante esta película y pues gracias por la invitación. Me agrada mucho platicar con ustedes. Desde el principio de la película, yo fui experimentando un torbellino de emociones muy intensas y complicadas. Asombro, tristeza, indignación, impotencia. Pero al mismo tiempo creo que su final nos invita a salir de cine con esperanza y luz, y especialmente cuando vimos que la actriz y el bebé, los dos consiguieron salir de la ciudad y fueron salvados. Natalia y Nelly, ¿cómo se sintieron ustedes al terminar la proyección? La verdad que coincido, Noé, con vos. Creo que la película fue un sinfín de emociones. En mi caso, muy tristes. En algunas escenas creo que me quedé como muy tipo en shock, porque si bien he leído un poco acerca de la historia en la universidad, ¿no? Acerca de la Guerra Mundial, de la masacre de Nanjing, he oído algunos comentarios también, ¿no? Acerca de este momento histórico. Creo que verlo a través de una película en un cine, ¿no? Rodeada de gente que también va a ver la misma película, fue un poco choqueante. Y
y más en algunas escenas, puntualmente en la escena en que está el bebé con su mamá llorando, haciendo fila, y el soldado japonés en un momento toma al bebé y lo tira contra el piso, ¿no? En esa escena quedamos todos choqueados. Pero bueno, como comentábamos, es parte de la historia, ¿no? Y es como una luz al final de este proceso tan duro, ¿no? Y tan triste. Y la verdad que en sí todo el grupo, ¿no? de la casa de fotos se han acompañado en este momento que la verdad que fue duro, ¿no? Pero como vos bien decías, al final la actriz y el bebé pudieron lograr salir, y también ella ha ayudado, por supuesto, a que el mundo viera a través de las fotografías, ¿no? Todas estas atrocidades bueno, que cometieron los soldados japoneses. Y Nelly, ¿cómo te sentiste al terminar la proyección? Sí, es una historia que sí conocemos. Muchos de nosotros sí hemos leído acerca de esto. No es no es algo que tampoco te enseñan en la escuela. Por ejemplo, yo vivo en México y obviamente no es parte de la historia que te enseñan. Sin embargo, pues sí hemos escuchado muchos de nosotros acerca de esto. Sin embargo, verlo en una película me impactó muchísimo. Había sensaciones muy dolorosas al verla. Sí, la impotencia, la tristeza. Sí, era todo el tiempo a veces temblando porque las escenas, incluso aunque había escenas muy crudas, la película no era demasiado sangrienta, por decirlo así, y sin embargo las sensaciones que experimentabas cuando la veías eran terribles, terribles porque sentías que no que lo estabas viviendo, pero sí que lo estabas viendo y sabes que es algo real. Entonces yo no sé si decir que me sentí con esperanza, pues sí sientes algo de alivio cuando ves el final, pero pues te quedan todas estas sensaciones un poco dentro, ¿no? De la impotencia y la tristeza, ¿no? Entonces sí fue fue demasiado, ¿no? Fue muchas emociones intensas, creo yo. ¿Hubo alguna escena en la película que les impactara especialmente y por qué les conmovió o impresionó tanto? En mi caso, la escena del bebé que comenté anteriormente, creo que fue a mí la que me dejó como que en un momento quedé dura. Creo que me quedé sin reacción, ¿no? Por la crueldad de la situación y de la escena, obviamente toda la película tuvo situaciones de suma crueldad, pero tomar a un bebé que esté llorando con su mamá, un bebé súper chiquito de meses, y que lo tomen y que lo tiren contra el piso, eso la verdad que a mí me choqueó demasiado. Y también noté ese shock, que la verdad que para mí esa escena fue lo más de la película, ¿no? Que hasta la misma pareja de la actriz y el cartero, luego cuando le entregan al bebé muerto, es como que se sintió en ellos y se vio en ellos, más allá de que por supuesto estaban actuando, pero creo que sintieron esa misma sensación también, ¿no? Eh, Más allá de que son actores, por supuesto, ¿no? Pero la crueldad de esa escena es como que traspasó la realidad. Entonces, eso a mí realmente, esa escena a mí, por sobre todo, me impactó. Toda la película es impactante en sí, pero esa escena a mí me dejó helada en ese momento. Para mí fueron dos. Primero, definitivamente fue esa. Creo que fue demasiado en el momento en que vimos esa parte de la película. Y quizás sí hubo un momento en que te imaginabas cuando veías que el soldado estaba desesperado y que sabes que en ese momento ellos piensan, no los veías como personas, sí podías decir, ay, no, lo va a hacer, no lo va a hacer. Pero cuando ya ves que lo hizo, sí siento que fue demasiado, tal vez por toda la narrativa, por cómo nos iban contando todo, ya era como mucho, mucho. Y sí, fue una escena demasiado impactante. Y también cuando se los llevan a todos y están frente al río, pues sí, o sea, esa escena también fue bastante difícil. Y sí, creo que fueron las dos que más me impactaron, la del bebé y cuando están frente al río todos y pues, y ves como el río se va con ese tono rojizo que ya tenía, bueno, y todavía
pues seguían acabando con la gente, ¿no? Entonces sí, esas dos fueron las escenas más impactantes para mí. En esta película hay varios personajes y cada uno decimos con personalidad muy marcada, como el cartero A Chang, la actriz Yu Xiu, el dueño del estudio Lao Jin y el intérprete Wang Guanghai y el soldado Song, etcétera, etcétera. ¿Qué personaje les causó mayor impresión y por qué? Natalia. En mi caso, creo que el cartero, definitivamente el cartero, porque fue como el inicio, ¿no? De todo el armado estratégico, ¿no? Para que ellos se pudieran reunir o encontrar en la casa de fotografía y luego al final, como que de alguna manera ya dice, bueno, hasta acá llegué, se llegó al objetivo que, bueno, era salvar vidas, ¿sí? Y han sido dos, el bebé y la actriz, y bueno, él finalmente muere, ¿no? Entonces creo que sí que fue mi personaje a elección en esta película, ¿no? Con mucha valentía, todos han tenido mucha valentía y todos han cooperado para llegar a un mismo objetivo, pero creo que él ha sido el conductor de todo este grupo. Sí, definitivamente para mí también el cartero Aichan, a mí me daba la impresión que reflejaba mucha inocencia, incluso bondad. Desde el principio su cara, sus expresiones, todo era bueno. Las cosas cómo fue llevando, digamos, su historia fue un poco casualidad o al azar, ¿no? Que bueno, se fue, lo dejaron, bueno, todo lo que pasó al inicio se tuvo que quedar y todo lo que estuvo sucediendo. Entonces, sin embargo, para mí él reflejaba algo de inocencia y de bondad y dices, y creo que incluso hasta el final bueno, todos los personajes principales, ¿no? Tenían cierta bondad, pero él me da la impresión que el personaje lo reflejaba bastante y en medio de todo lo que veía, creo que es esa resistencia que a veces puedes llegar a tener, que incluso viendo situaciones muy dolorosas, pues no quieres perder alguna parte característica, ¿no? Y en el caso de él, a mí era lo que me reflejaba cierta a pesar de todo lo que veía, de todo lo que estaba pasando, me dio la impresión que deseaba permanecer, hacer lo correcto, vaya. Entonces a mí me gustó su personaje y me dejó un impacto. Y antes de ver esta película, ¿ustedes habían oído hablar de la masacre de Nanjing? Y después de verla, ¿les ha aportado una nueva perspectiva o una mayor comprensión de ese periodo histórico? Yo había leído, había escuchado algunas cosas acerca de todo lo que fue, ¿no? La guerra, la masacre, pero creo que verlo en una película con imágenes para mí fue muy impactante, mucho más impactante. Entonces, creo que sí, el poder visualizarlo de esta manera me hizo escapar un poco, ¿no? De lo que dicen los libros y a través de estas imágenes ampliar ese conocimiento, ¿no? Que para mí fue bastante duro verlo, pero creo que me ha llevado, sí, completamente a una mayor comprensión de lo que sucedió, ¿no? En esta masacre. Un tema bastante doloroso de la historia, pero es parte de la historia, ¿no? Como yo digo. Y Nelly, Sí, anteriormente había leído, creo que no porque lo buscara, sino de esas veces que buscas alguna cosa y llegas a algún dato. Y había leído sobre la masacre y sí había visto las imágenes, bueno, las fotografías pues básicamente son públicas, entonces sí son horribles, pero definitivamente la película te transporta al ambiente que ellos estaban pasando, te transporta, bueno, es algo que fue real, pero lo hace todavía más real, más doloroso, ponerle cara e incluso ponerle nombres. Entonces, creo que sí. Además, pienso que realmente la película, aunque obviamente habla de un tema muy difícil, la película siento que está muy bien contada, la narrativa es muy buena, la fotografía es muy buena, entonces tiene muchos elementos
positivos en cuanto a la realización, creo yo, es muy buena en ese aspecto y pues definitivamente la historia es una historia que debe seguir siendo contada. Entonces, sí pienso que te da más comprensión sobre ese episodio histórico. Existen multitud de películas sobre el Frente Europeo de la Segunda Guerra Mundial y se han convertido en clásicos internacionales. Natalia, ¿qué opinas tú sobre la singularidad de Death Rights? ¿Y te ayudó a comprender algo más sobre ese periodo histórico? Sí, claro que sí. Como dije, es parte de una historia, ¿no? Los libros nos pueden decir muchas cosas, pero verla representada o ver representado ese proceso histórico en una película con imágenes tan reales y escenas tan bien logradas, creo que a uno, como que uno se mete mucho en la película y se siente parte, ¿no? Desde el dolor también, ¿no? Porque la verdad que a mí a lo largo de toda la película hubo escenas que yo me tapaba la boca, por ejemplo, ¿no? Porque me generaba mucho dolor. Por ejemplo, la escena del bebé o la del río que comentó Nelly también. Creo que este tipo de películas, más allá de lo que uno pueda leer o pueda investigar o le puedan contar, estas películas, ¿no? Cuando llegan y son tan bien logradas, porque la verdad que es una película de muy buena calidad, actores excelentes, la fotografía y las imágenes son excelentes, creo que a uno le permite entender muchísimo más, ¿no? de aquel momento. Y Nelly, esta película ha traído en estos días atención tanto en China como en otros países. ¿Crees que puede servir para ayudar a los espectadores extranjeros a comprender lo que pasó en aquel periodo y a promover un diálogo intelectual por la paz? Sí, yo creo que definitivamente sí, porque en México esta parte de la historia yo no recuerdo haberla escuchado nunca, tal vez sí y se me olvidó. Fue ya de adulta cuando yo conocí la historia de la masacre de Nanjing. Entonces, creo que de nuevo, en el caso de México, yo voy a hablar de lo que de México. No recuerdo que se le dé voz o se le dé vista a esta solo la gente que estudia chino a veces o la gente que está más relacionada con la cultura china pues lo sabe. Pero entonces siento que ver este tipo de películas yo diría que incluso llega a personas que no, a veces uno dice, ay, ¿cómo no han escuchado acerca de esto? Pero puede ser que realmente no han escuchado acerca de la masacre de Nanjing. Entonces, lo pone a la vista este hecho histórico tan importante. Son cosas que tienen que ser contadas para que no se vuelvan a repetir. De nuevo, la película está muy bien contada. Creo que es una buena herramienta para contar esta parte de la historia para que sea recordada y para que no sea repetida. Nelly, ¿cómo comentas tú de la singularidad de esta película, estudio fotográfico de Nanjing o Death Rights en inglés? Bueno, nada más me viene así a la mente rápido la lista de Schindler, que es también muy buena, pero la singularidad de esta película a mí me gustó mucho, por ejemplo, los tonos que utilizaba, se veía frío, expresaba casi toda la película el tono gris con el que se veía todo, pues todas las imágenes finalmente reflejaba lo que estaba sucediendo, ¿no? Que eran momentos de dolor, que eran momentos de guerra. Entonces, el tono de los colores y la escena cuando están todos juntos, que se están despidiendo, que le dice la niña que no pudieron ir a cierto lugar y empieza el papá a proyectar los diferentes fondos del estudio fotográfico. Quizás sienten que es el último momento en que estarán juntos y se ilumina todo, ¿no? Entonces, pienso que el uso del color y sí, los personajes están muy, muy bien construidos, transmiten lo que deseaban transmitir. A mí me parece que sí, sí está muy bien lograda. Entonces, de nuevo, yo pienso que sí está muy bien contada la película. Digamos que es una buena historia y la fotografía es muy, muy buena. Yo creo que todas nosotras y todos los que estaban ahí todos estaban totalmente conectados con lo que estaba pasando, o sea, estabas temblando, estabas llorando, te enojabas en los momentos en que sucedían ciertas cosas, era una indignación. Entonces, eso es porque realmente la película pudo transmitir, sí es el hecho histórico, pero también es que la película pudo
transmitirte el mensaje de la manera que buscaba. Coincido con lo que ha dicho Nelly anteriormente y por supuesto que a las generaciones más jóvenes que quizás no han podido leer o no les han contado o nunca se han enterado, ¿no?, de esta parte de la historia, creo que la película, sin lugar a dudas, les puede dar un amplio conocimiento de lo que fue la masacre, ¿no?, en medio de la guerra. Vuelvo a repetir, ¿no? La película para mí también está muy bien lograda. Las escenas, la verdad, son muy reales. Yo las sentí desde ese punto de vista, ¿no? Muy reales. Y esto tiene que ver, ¿no?, por supuesto, también con el compromiso que han tomado los actores, ¿no?, al momento de participar. La verdad que a mí me gustó mucho, ¿no?, desde el punto en que pude entender un poco más de lo que sucedió y entiendo también que seguramente los próximos espectadores van a sentir lo mismo, ¿no? Transitar a través de distintas sensaciones a lo largo, ¿no?, de todo el tiempo que transcurre la película. Así que sí, claramente sí. La masacre de Nanjing es un recuerdo doloroso para la humanidad y la película transmite un fuerte anhelo de paz también. Perciben similitudes y diferencias en la forma de afrontar las heridas de la guerra y proteger la paz respecto a sus países de origen. En el caso de Argentina, sí hemos tenido un episodio muy doloroso en el año 1982, que fue la Guerra de Malvinas. Sí, una guerra que se dio en las Islas Malvinas. Para nosotros, Islas Malvinas. Y sí, fue un episodio muy doloroso, también parte de nuestra historia, pero como lo conversaba con ustedes, ¿no?, cuando terminamos de ver la película, creo que obviamente todas las guerras, todas las invasiones y todo esto, ¿no?, que conlleva a situaciones de extrema tristeza, dolor, muertes, por supuesto, pero creo que fue, a mi modo de ver, por lo que he leído o estudiado o lo que me han contado, ¿no?, creo que fue el episodio más cruel de todos. Creo que no hay vestigio de otro momento de la historia que ha sido tan particular desde el punto de vista de la crueldad, me parece. Para Malvinas nosotros ha sido cruel y es una herida que no sana, pero Masacre de Nanjing creo que fue de extrema crueldad. Y Nelly, Nosotros tenemos un hecho histórico, no es parecido porque no está relacionado directamente con una guerra, es se le llama a la masacre de Tlatelolco, fue en 1968, el 2 de octubre, y esto fue más bien un episodio terrible dentro de la historia. Bueno, todas las vidas son importantes, pero digamos que a nivel magnitud así, quizás no se pueda comparar tampoco porque estamos hablando de una guerra y estamos hablando de esto de un problema interno, ¿no?, que surgió dentro de México. Sin embargo, quizá la similitud es el deseo de seguir contando algo que pasó en la historia. Por ejemplo, en el caso de la masacre de Tlatelolco hay una frase que dice: el 2 de octubre no se olvida, y precisamente para lo que decíamos hace un momento, esto se cuenta para que no se repita, para que la gente vea lo que en ciertos momentos de la historia es capaz de hacer la gente, por poder, por lo que quieras, y que recuerden constantemente para que no se repita. Entonces, quizá la similitud no es en la magnitud de números, sin embargo, sí es en el dolor que causa este tipo de hechos. Entonces, lo que decimos es importante que se transmita y que la gente lo vea y que se quede dentro de la memoria de todos para no estar repitiendo este tipo de situaciones. gracias por sus comentarios. Y la película nos invita a reflexionar sobre la importancia de la paz. Formamos parte de las generaciones jóvenes que tenemos la responsabilidad en el mundo actual. Natalia y Nelly, ¿qué creen que podemos hacer para proteger y promover la paz en el mundo? En primer lugar, que creo que transmitir, contar hechos que han pasado a lo largo de la historia, ¿sí?, teniendo en cuenta de que, bueno, hoy transitamos con generaciones muy jóvenes que quizás no han tenido la oportunidad de estudiar o de leer, investigar, ¿no?, determinados temas. Creo que estos temas, contarlos, ¿no?, que llegue a la gente que no ha llegado y que se sepa
¿no? De alguna manera permite comprender un poco también más al mundo, ¿no? Y también el diálogo, la comunicación entre los países, creo que es una vía también para promover la paz y proteger. Por supuesto que sabemos que el mundo está convulsionado, vivimos en un mundo en el cual todos los países tienen culturas distintas, ¿no? Enfoques distintos o maneras distintas de vivir, patrones culturales completamente diferentes, y más en aquellos países que estamos a mucha distancia o que hay mucha distancia entre ellos. Pero bueno, creo que la comunicación, el diálogo va a ser o hace, ¿no? a la protección y a la promoción de la paz en el mundo. Es una pregunta bastante complicada, bastante amplia, ¿no? Que creo que llevaría mucho tiempo de debate, pero creo que por sobre todo el diálogo y comprender ciertas cuestiones que han ocurrido para evitar que esas cosas vuelvan a ocurrir, creo que para mí es un punto importante. Gracias. Y Nelly, Creo que es bastante complicado, pero sí, uno sería lo que estamos sobre transmitir, seguir transmitiendo esto, abriendo diálogos sobre lo que ha pasado históricamente. Y en el caso de los cineastas, pues me parece muy encomiable que utilicen el cine para seguir hablando de estos hechos tan importantes. Entonces, quizás una de las formas más que podríamos realizar es seguir hablando de esto, intercambiar diálogos, intercambiar preguntas sobre este tipo de temas para que estos hechos se sigan mostrando y nunca sean ocultados, porque muchos de las situaciones como esta o como otras que han pasado están ocultas están censuradas. Entonces, no censurar estos hechos, que se sigan mostrando, aunque sean crudos, pero es lo que te va a dar el golpe de realidad de, sabes que esto pasó, esto puede volver a pasar y no, pues creo que me atrevo a decir que nadie realmente quiere que esto vuelva a suceder, entonces hay que seguir hablando de estos temas. por último, ¿le recomendarían esta película a alguien que no la haya visto? ¿Y qué razones estarían para hacerlo? Natalia. Sí, por supuesto, claro que sí. Creo que es una película que está muy bien lograda y creo que, como dice Nelly también, la verdad que coincidimos en todo, creo, ¿no? En esta entrevista, ¿no? De podcast, que sí, se tiene que saber, ¿no? Se tiene que mostrar para que los que no conocen de la historia la conozcan, ¿no? Y también concientizar y que estas cosas no vuelvan a ocurrir, ¿no? Que no se tiene que esconder. Creo que la película, las escenas han sido muy bien logradas, los actores que creo que se han metido en el papel profundamente y bueno, han dado vida a esta película que bueno, la verdad ha sido muy real y minuto a minuto nos ha tenido a la expectativa sin movernos, ¿no? Sin omitir ni un solo sonido y la verdad que fue bastante choqueante, dolorosa, pero creo que vale la pena para entender, ¿no? esta parte de la historia. Definitivamente sí la recomendaría, es muy buena, está muy bien contada y definitivamente sí sientes todo, todo lo que está pasando lo sientes, sí, es definitivamente lo que comentábamos desde el inicio, es una montaña rusa de emociones todo el tiempo, lo sientes, ¿no? Lo sientes en el estómago, lo sientes en el pecho, entonces consigue el objetivo, pienso yo, de lo que se deseaba contar, entonces definitivamente sí la recomiendo. Bueno, amigos, hoy nuestras invitadas Natalia Verón y Nelly Silva Vanegas han compartido con nosotros una perspectiva personal e invaluable sobre la película Dead Rights. Sus reflexiones nos han recordado que la memoria histórica y la protección de la paz no es solo una expresión, sino un anhelo universal que une a toda la humanidad. Queremos agradecer de corazón a Natalia y Nelly por su tiempo y por sus valiosos aportes y esperamos que más personas puedan ver esta película para apreciar la importancia de la memoria histórica y el inmenso valor de la paz. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy. Noelia agradece mucho a todos por acompañarnos. Nos vemos en la próxima ocasión.